Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo se resuelve un problema que hoy parece necesitar supercomputadoras, pero hace miles de años y con herramientas súper primitivas? Esa es la pregunta que nos lanza al inicio de este increíble viaje. Resulta que los antiguos egipcios, hace más de 3.500 años, se enfrentaron a un desafío que parecía imposible: calcular el volumen exacto de una pirámide. Y lo lograron. Vaya que sí lo lograron, con una precisión que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Y es que no tenían calculadoras, ni computadoras, nada de eso. Su tecnología era papiro, tinta y, bueno, una herramienta mucho más poderosa: la intuición, la capacidad de razonar y ver patrones en el universo. Usaron pura lógica. Y aquí viene la gran pregunta que guía todo este recorrido. ¿Qué demonios tiene que ver una pirámide con la computación cuántica de hoy? La respuesta es sorprendente: todo. Estamos a punto de descubrir que cada avance matemático fue, en realidad, un peldaño en una larguísima escalera que hemos subido por 5.000 milenios. A ver, imaginen la historia del pensamiento humano como si fuera una escalera gigante. Cada civilización no empezó de cero, para nada. Tomó el conocimiento de la anterior y construyó un escalón más, llevándonos cada vez un poquito más alto. Nuestro recorrido va a seguir 4 de esos escalones fundamentales. Vamos a empezar en Egipto, donde las matemáticas nacieron por pura y física necesidad. De ahí saltaremos a China y su increíble salto a la abstracción. Luego veremos cómo Grecia las convirtió en lógica pura y finalmente cómo el mundo árabe las organizó y sistematizó para el futuro que hoy vivimos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Todo comienza a orillas del Nilo, y no por un deseo filosófico de conocer el universo, sino por una cuestión mucho más básica: supervivencia. Los egipcios inventaron los números por una necesidad, digamos, brutal. Necesitaban construir monumentos que desafiaran al tiempo, calcular impuestos de forma justa, predecir las vitales inundaciones del Nilo y, claro, repartir las tierras fértiles después. Las matemáticas no eran un lujo, eran la herramienta para poner orden en su mundo. Y aquí está el punto clave, lo que de verdad lo cambia todo. Lo más importante no es que hicieran cálculos básicos, sino que crearon un lenguaje nuevo. Por primera vez, la humanidad podía hablar de cosas que no se pueden ver ni tocar: cantidades, formas, relaciones. Podían escribir un número y pensar en él sin tener que contarlo con los dedos. Mientras Egipto construía, en China estaba ocurriendo una verdadera revolución conceptual. Ellos entendieron que la falta de algo era tan real como su presencia. Y así inventaron los números negativos, una idea puramente abstracta para manejar deudas y comercio. A ver, no se puede tocar una deuda, pero su efecto es muy, muy real. Y lo que es realmente fascinante es que, con este sistema, los matemáticos chinos ya estaban resolviendo ecuaciones complejísimas. Lo que estaban desarrollando era, en esencia, el álgebra. Y lo hicieron 800 años antes de que el famoso matemático Al-Khwarizmi le diera el nombre con el que la conocemos hoy. Ahora demos un salto enorme porque llegamos a Grecia, y aquí el propósito de las matemáticas cambia para siempre. De ser una herramienta práctica, se convierte en una búsqueda de la verdad absoluta. Pensadores como Pitágoras se hicieron una pregunta que lo revolucionó todo. ¿Y si las matemáticas no son solo una invención humana para medir cosas? ¿Y si son el lenguaje secreto con el que el universo mismo está escrito? Esta idea, esta simple pregunta, transformó por completo la historia del conocimiento. Para explorar esa idea, los griegos inventaron su herramienta más poderosa: la demostración matemática. Ya no bastaba con saber que algo funcionaba. Querían probar, con lógica pura, por qué funcionaba. Una prueba matemática es una verdad eterna. Es algo que es cierto aquí, en Marte y en cualquier rincón del cosmos. Y esto nos muestra su verdadero legado. Los griegos no solo avanzaron en matemáticas, inventaron el pensamiento riguroso. Crearon el método de construir conocimiento a partir de verdades básicas y lógica, un sistema que es, ni más ni menos, la base de toda la ciencia moderna. Con la caída del mundo clásico, todo ese conocimiento pudo haberse perdido para siempre. Pero el siguiente escalón en nuestra escalera fue construido por eruditos que actuaron como un puente crucial entre el mundo antiguo y el nuestro. Mientras Europa atravesaba la llamada Edad Media, en Bagdad florecía una auténtica edad de oro intelectual.
Los matemáticos árabes no solo salvaron y tradujeron los textos de Grecia, India y China, los unieron, los mejoraron y los llevaron mucho más allá. Y de la India adoptaron un concepto que lo cambió absolutamente todo, el cero. No solo como la idea de nada, sino como un número con todas las letras, un marcador de posición que permitió nuestro sistema numérico actual. Sin el cero, el cálculo moderno simplemente sería imposible. Y en el centro de esta revolución está Al-Khwarizmi, un matemático del siglo IX. Fíjense en esto, su nombre, cuando se latinizó, sonaba algo como algoritmos, que con los siglos se convirtió en la palabra que hoy define toda la computación, algoritmo. Cada vez que usamos un celular o una computadora, estamos usando un algoritmo cuya raíz nació en Bagdad hace más de 1000 años. Entonces, esa álgebra que se enseña hoy en las escuelas de todo el mundo, ¿de dónde viene exactamente? Pues fue sistematizada justamente en el libro de Al-Khwarizmi. Pero lo revolucionario no era solo resolver problemas específicos, sino crear un método general, un sistema para resolver tipos enteros de problemas. Esto era mucho más que matemáticas, era literalmente el nacimiento del pensamiento computacional. Ok, hemos recorrido miles de años y varias civilizaciones. Ahora, vamos a juntar todas las piezas para entender a dónde nos ha llevado esta increíble escalera del pensamiento. Porque al final, este recorrido no es solo sobre números y ecuaciones. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a pensar de una forma nueva, estructurada, lógica, abstracta. Cada escalón fue una nueva manera de ver y entender el mundo. Hay una frase que resume esta idea a la perfección. No estamos aprendiendo matemáticas, estamos aprendiendo a pensar. Cada problema de álgebra, cada cálculo, es un entrenamiento para el pensamiento riguroso. Es participar en la expedición intelectual más larga y fascinante de la historia. Desde la necesidad egipcia hasta la lógica griega y la sistematización árabe, la escalera nos ha traído hasta aquí, al borde de la computación cuántica y la inteligencia artificial. Pero la escalera no se detiene, sigue subiendo. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál será el siguiente escalón que vamos a construir?